Buenas tardes, buenas noches, buenos medios días, allí donde estéis del mundo. Y hoy os voy a hacer este directo hablando de Venus-Marte, porque sí que en el directo pasado os hablé, en el de la luna llena en Virgo, pero yo creo que este aspecto planetario Venus-Marte en Acuario, después de haber pasado por Plutón, necesitaba un vídeo único, un vídeo donde os lo explicara, pero ya sabéis que yo hago a veces una astrología un poquito diferente y aquí no va a ser de otra manera, porque dijéramos que es la astrología desde una mirada humanista, pero con todo lo que he ido recopilando de mi vivencia hasta día de hoy y tal como entiendo los aspectos. Y por eso le da una connotación un poquito diferente. Pues bueno, explicaros que, porque claro, estamos hablando todos, la conjunción Venus-Marte, ha sido exacta el día 22 de febrero, pero es que esa conjunción, siempre los astrólogos damos un margen por delante y por detrás, una orbe que llamamos, cada uno tenemos un poquito la nuestra, yo aplico la de 9 grados, y ya desde el 9 de febrero la teníamos, a ver, este aspecto astrológico, solo que lo teníamos en Capricornio. Y también me acuerdo que lo expliqué un poquito. El día 13 pasó Marte a Acuario, el día 16 pasó Venus, el día 22 tuvimos la conjunción. Y resulta que, fijaros qué curioso, que esta conjunción la vamos a tener mientras que Marte permanezca en Acuario. ¿Vale? Cuando ya Marte entre en Piscis, ya habrá más de 9 grados y ya no lo consideraremos en conjunción. No volveremos a tener este aspecto hasta enero del 2026, entonces será en Capricornio. Vale, pero ya dicho esto, que es un poquito términos astrológicos, voy con lo que voy. Y entonces explicar que si bien el otro día os decía que tanto Venus, el arquetipo de Venus, es lo femenino, es yin, el elemento, o sea, negativo, no el elemento negativo, ¿vale? Es la relación, la armonización y Marte nos aporta el arquetipo de masculino, el yang, lo positivo, eh, la conquista, la afirmación de uno mismo como prioridad, ¿vale? Entonces, cuando se juntan estas dos energías, tenemos el equilibrio, ¿vale? Pero antes de llegar a todo esto, bueno, y esto también deciros que tanto en la mitología griega como romana se les consideraba los amantes, ¿vale? Ya íbamos. Pero a ver, todo esto que os estoy explicando, Marte, Venus, eh, Venus desear, o sea, ser deseado, Marte desear, eh, son los principios cósmicos de la luz y de la oscuridad, el activo y el pasivo, ¿vale? Y también entender que como arquetipo femenino es el arquetipo del amante, no el de la madre, y Marte en cuanto a arquetipo masculino es el del conquistador, no es el del padre, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que como han pasado por Plutón, dijéramos que ha habido una depuración. Todo esto os lo explico bajo el concepto de la más alta vibración, porque lo podemos vivir desde una vibración, de una frecuencia vibracional densa. Entonces, es relaciones no duraderas, pasión desmedida, ah, obsesión inclusive, alocados, encuentros alocados sexuales inclusive, ¿vale? Pero si estamos, yo siempre os hablo desde, sin obviar que también existe esa parte y depende cómo nosotros vivamos ya desde querer vivir o poder vivir de cierta forma, pero siempre os intento hablar desde la más alta vibración, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tanto Venus como Marte han pasado por Plutón en Acuario,
un Plutón que ya entró junto con toda la energía del Sol, de nuestra identidad, de ser como somos en realidad. Y entonces, ¿qué pasa? Que los dos planetas al pasar por Plutón ha habido una transmutación, una depuración, y como está en Acuario es quedarnos con lo genuino de los dos arquetipos. Pero ¿qué pasa? Que Plutón también nos habla de la sombra, de lo oculto, de lo visceral y de lo instintivamente primitivo, ¿no? Estamos hablando de Venus y estamos hablando de Marte. Y claro, el inconsciente en este baile entre Venus y Marte es muy importante porque es reconocer que hay en nuestro inconsciente en cuanto ser deseado, Venus, y desear Marte. ¿Vale? No pasa nada, no hay bueno, no hay malo, no hay castigo, hay análisis, es perfecto. Entonces, con conciencia, porque estamos en Acuario, es la octava superior, es la conciencia. Entonces, ver esa parte nuestra en el inconsciente que tenemos a la hora de relacionarnos, a la hora de vincularnos como individuos, en las relaciones de pareja, en cualquier tipo de relaciones, pero en las relaciones de pareja. Reconocer esa sombra es entender, porque, como buena Escorpio, la sombra no hay que tenerle miedo, porque nos está mostrando el camino a transmutar. La parte que nos han dicho que estaba mal y le tenemos miedito, pero es que forma parte de nosotros mismos. El tema está en cómo equilibrarlo. No, ¿vale? Está ahí, pero bueno, es también una fuerza, es un don, es una capacidad que tenemos que en cierto momento ah, está ahí para que lo utilicemos. Em, entonces, que yo tengo aquí, como siempre, mis chuletillas, mis apuntes que me he hecho, ¿vale? Entender las dos partes de cada uno de los arquetipos, ¿vale? Entonces todo esto nos lleva a un camino de crecimiento personal, en el analizarnos, en el evolucionar. Es un no estancar, porque la vida es no estancarnos. Y además Marte es inicio, es movimiento, ¿vale? Utilicemos esta energía no para agresividad, no para confrontación, sino para iniciar un proceso de análisis de cómo nos relacionamos y cómo nos vinculamos. Porque, ¿qué pasa? Ya veníamos de esta conjunción en Capricornio. Las bases, cómo nos habían dicho que nos teníamos que amar, nos teníamos que vincular, nos teníamos que relacionar y cómo teníamos que practicar nuestras relaciones sexuales no son válidas, porque eran desde el bueno, malo, culpa, pecado, ¿vale? Sí, exacto, que Ninfa me está apuntando. Es relacionarnos con más libertad. Es otro camino que no habíamos explorado todavía. Es nuestro el camino, el que está acorde, acordaros de que Plutón entró junto con el Sol en Acuario, el que vibra con nuestro ser, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que al estar esta configuración en Acuario, Venus y Marte juntos, eh, nos habla de nuestros... Sí, de que aceptar esos deseos ocultos que Plutón nos va mostrando no es en vano, es mostrarnos el camino que nos lleva a, vale, sí, deseo esto, vale, ¿qué pasa? ¿Esto que me está mostrando? Libertad, no juzgar, esto era Capricornio, se fue, sí, se fue, esto ya no está, ¿vale? Entonces, también a veces lo que puede ocurrir es que todo este análisis nos pueda, porque esto sucede mucho en las relaciones ya de índole sexual o vincular, que hay una falta de autoestima. ¿Cómo es la valorización? Venus nos habla también de valorización. ¿Cómo es esa valorización? Porque
porque depende de cómo sea esa valorización que tenemos de nosotros mismos, nuestra autoestima, así nos vincularemos, así demandaremos, así proyectaremos, queremos estar así, esto era de antes, no, 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 yo quiero tener una relación libre. Una relación libre quiere decir que si yo estoy en mi puesto de autoestima, si yo me valoro, no necesito la aprobación del otro, necesito que el otro me diga, oh, mira qué bien, ¿vale? Porque ya he llegado hasta ese punto. Y entonces ahí ya entra el tema del amor y del quiero, que el otro día os di una pincelada, ¿vale? Porque es un tema que es muy clave. ¿Desde dónde estoy vibrando? ¿Desde el amor o desde el querer? ¿Vale? Porque es un concepto que lo solemos equivocar, porque es que a veces pienso, bueno, yo tengo Plutón Urano, por lo tanto soy muy rebelde y no me vale todo lo que me han explicado. Y la vida es un acto de rebeldía, vamos a por ello. Entonces, todo lo que nos habían enseñando no vale, no vale. Bueno, hay cosas que sí, pero me refiero a nos han educado bajo una desconexión del ser. Quiero, posesivo, baja vibración. Porque, ¿qué pasa? Sí que puedo desear. Dices, pero es que desear es querer. No. A ver, desear es querer algo, pero cuando ese querer te da igual cómo involucra al otro, siempre y cuando vaya en beneficio tuyos, aunque perjudique al otro, esto ya no es alta vibración, esto es baja vibración, ¿vale? Amar es desearle lo mejor al otro, sea en tu beneficio o no, o sea, es que ya no entra en el concepto beneficio, le deseas lo mejor, ¿vale? Entonces, también esa conjunción Venus-Marte nos habla de este proceso de análisis de cómo amamos, de cómo queremos. Pensar que venimos del año pasado, de los eclipses, Venus en Escorpio, nuestra sombra, o sea, llevamos todo un proceso. Y decías, vale, Euge, es que siempre Venus pasa por todos sitios. Sí, pero tenemos Plutón en Acuario. Es decir, la historia nos la han contado como nos la han querido contar. Hemos basado nuestra vida como nos dijeron que teníamos que amar. Y no tiene esencia, no tiene alma esa forma de hablar. ¿Por qué nos sentimos tan vacíos? Porque partimos desde nuestra desvalorización y desde esa ignorancia carente, dijéramos, desde ahí nos relacionamos y claro, las cosas nos surgen bien. Es que no, no. Y entonces, os hablaba antes que todo esta conjunción, este aspecto planetario de Venus-Marte era la luz y la sombra y más pasado por Plutón. Entonces, necesitamos de dar esta luz a todo, necesitamos entender todo esto y sobre todo yo el otro día hablando, porque aquí reflejo un poco las vivencias que voy teniendo, ¿no? De directo a directo, ¿no? Los diálogos con las personas de mi entorno. Y el concepto culpa, el concepto, aún en las relaciones, no, pasaron por algo, pasaron para ser quien somos nosotros. Me he saltado un montón de cosas. Sí, esto ya os lo había dicho. Esperad un segundito que me centre. Vale, luego volveré al punto que estaba hablando ahora. Sí, y luego había un aspecto que era, vale, estoy analizándome, vale, y me doy cuenta que estoy funcionando desde la desvalorización, que no me valoro. Y además, como tenemos, tengo aquí también cómo están los planetas hoy, es muy propicio hoy hablar de todo esto. Porque además tenemos a la luna, ayer fue luna llena y seguimos con Lilith y con Venus en Virgo, además haciendo conjunción hoy. Entonces es que me he hecho pequeñita, no me he valorado, pero tampoco tengo que sentirme culpable por ello. Ha pasado, voy a analizarlo, voy a utilizar esa energía de la luna y Lilith en Virgo para analizar la situación y llevarla a una buena ejecución, ¿no? Y utilizar esa energía de Marte para iniciar el proceso. Más Marte
es el planeta de Aries, el primer signo del zodiaco. El cuando nacemos, es el nacer, ¿no? La primavera aquí en el hemisferio norte. Es también el individuo, es fuego, el elemento fuego. Entonces, utilizar esa forma para salir al mundo de otra forma, amándome a mí y teniendo relaciones sanas con mis valías, autoafirmándome como individuo único, porque también está en Acuario, que hablamos de lo genuino de nosotros como individuos. ¿Veis? Todo, la sincronicidad es perfecta. Y un tema que es muy, que yo lo oigo mucho y no sé si es erróneo o no, pero a mí me salen todos mis lucecitas de alarma. Son las excusas. Es que me pasó esto, es que el otro me hizo tal, es que yo vengo de ahí, es que voy a decir algo y sé que va a haber quien se me enfade, pero lo siento, son mis directos. El niño interno, sí, el niño interno está muy bien. El niño interno, todos tenemos nuestro niño interno, pero es para mostrarnos cuál es el camino de dónde venimos y hacia dónde tenemos que ir. No me puedo ir toda la vida amparando en el niño interno para no afrontar la vida. Eh, o no puedo ir toda la vida excusándome en las relaciones de pareja fallidas, ¿vale? O acabadas o incompletas, o de maltrato psicológico o de cualquier otra índole para excusar mi paso por la vida actual. ¿Eso ocurrió por algo? El victimismo de Piscis, sí, exacto, que me escribe Ninfa. ¿Eso ocurrió por algo? Tengo que entender, además tenemos ahora a Mercurio, sí, aquí, al Sol, a Mercurio y a Saturno, entender la globalidad de por qué ocurrió aquello y sacarle el entendimiento con una visión mayor para entender por qué. La sincronicidad otra vez. ¿Vale? Yo me hago mucho análisis, espero hacerme los buenos, ¿vale? También tengo mis personas de confianza con las que, sí, Mercurio, ayuda. Me está escribiendo también María de Jesús. Tengo mis personas de confianza, ¿no? Para también hacer divagaciones y análisis conjuntos, que va muy bien, ¿no? Entonces, mm, el entendimiento, la comprensión de todo, el entender que estamos ahora, en este momento, entender mi vulnerabilidad, mi desvalorización y saber que tenemos todos los elementos para poder iniciar un proceso de amarnos a nosotros mismos, de valorarnos y de ir a por lo que queramos, a por lo que deseemos, ¿no? Pero también entendiendo, porque el otro día me escribían y me decían, es que yo quiero un trabajo, quiero una pareja, quiero dinero, quiero, no sé, parecía la lista de los Reyes Magos. Bueno, aquí hacemos de Papá Noel. Es que aquí en España hacemos Reyes Magos. Pero entonces dices, sí, vale. Pero si acepto la vida como me viene, yo tengo mis deseos, pero entiendo que vivo desde la gratitud y que va a llegar a mí, porque estoy en un punto de valorización y de amor hacia mí mismo. Y la vibración que estás emitiendo es tan potente. Esto no quiere decir que yo lo he conseguido, estamos en ello, ¿vale? Pero esto es un trabajo del día a día y de pasito a pasito, ¿vale? Dejarme que también explique. Sí, exacto. Mira, esto ya lo había dicho. Y sí, claro, y en esta conexión que hacemos al entender todo lo que nos ha sucedido y llegar a la comprensión desde ahora, es una totalidad, una mirada a la totalidad renovada, entender, ¿no? Yo me acuerdo cuando mis hijos de pequeños me preguntaban, mamá, ¿por qué pasa esto? Y yo le decía, ahora no lo vemos, pero con el tiempo lo veremos, con la distancia, con una visión más no se lo explica así, yo les decía con el tiempo, ¿no? Pero con una visión más global que nos la da el tiempo, nos la da Saturno, con ese Mercurio ahí, conectando con nosotros mismos, podemos hacer una mirada renovada de la totalidad.
transmutadora, Plutón en Acuario, ¿vale? Generando nuevas bases, nuevos caminos, nuevos paradigmas, ¿vale? Que tienen que ver con todo lo procesado, con todo lo vivido, con todo lo pasado, ¿vale? Eh, y, y cuando creamos esa totalidad desde el equilibrio, nos estamos completando, sin demandas, sin proyecciones, en libertad y en autenticidad, ¿vale? También, vale, había una cosa astrológica que esto no os lo voy a decir, ¿vale? Entonces, volviendo otra vez a Venus y a Marte, cuando Venus y Marte están en equilibrio, es lo que se llamaba el apareamiento entre el cielo y la tierra. Es el equilibrio que perdura eternamente, cuerpo y mente, entre lo religioso, pongo comillas, y la sexualidad. Más que religioso, yo diría entre la conciencia y la sexualidad. La conciencia, que es Acuario, a través de la unión de Venus y Marte, podemos, cuando estamos en una alta vibración, se puede conseguir la liberación del espíritu, haciendo esa octava superior que es Acuario. Entonces ya estamos a otro nivel, estamos hablando de madurez emocional, de liberación sexual hacia una dirección espiritual. Lo que pasa es que nos han enseñado que la relación entre hombre y mujer, entre mujer y hombre, entre hombre y hombre, mujer y, bueno, todas las variantes, ¿vale? Que ahí no quiero entrar. Entre cualquier tipo de variante es sexo. Pero cuando la práctica sexual es con conciencia, llevamos a la liberación eh, mental, a la madurez emocional. Y entonces aquí yo os vendría a hablar de lo que un poquito, es una pincelada, de lo que es el tantra, ¿vale? Porque el tantra es la sexualidad consciente, ¿vale? Es la trascendencia del ego individual. Esta conjunción Venus-Marte por Plutón en Acuario, para mí es vivido en alta conciencia, en alta vibración, es el Tantra. Es poder llegar a una creatividad energética sin igual basada en el equilibrio de lo femenino y lo masculino, del yin y del yang. No estoy hablando de sexo mundano, ¿vale? Vale, todo esto os lo he explicado, disculparme. Y sí, luego también a comentaros, sí, que cuando llegamos a este punto de la creatividad energética a través de la unión de lo masculino y femenino, estamos hablando de la alquimia personal. La alquimia, hoy en día llegan pocas cosas a nosotros que hablen de alquimia. Nosotros podemos llegar a hacer nuestra propia alquimia personal cuando llegamos a ese equilibrio, a esa alta vibración, a ese equilibrio entre lo femenino, masculino, al yin y el yang, luna y sol también, Venus, Marte. Cuando conseguimos ese equilibrio, a su vez, los elementos que tenemos en el cuerpo, porque nosotros tenemos en nuestro cuerpo, tenemos fuego, tenemos tierra, tenemos aire y tenemos agua, estamos equilibrando nuestro ser por completo. Estamos haciendo nuestra alquimia personal. Esos elementos, o sea, los planetas, corresponden a signos y los signos a su vez a elementos. Al armonizar, hacer ese compendio, ese equilibrio entre el yin y el yang, el masculino y femenino, entre la energía de Venus y la energía de Marte en su más alta vibración en nosotros mismos, estamos armonizando todo nuestro ser. Estamos armonizando
las energías que el cosmos ponen a nuestro alcance en el momento de nacer. Estamos trabajando, fluyendo, caminando en la más alta vibración de las energías que se representan en nuestra carta natal. Por eso esta conjunción Venus-Marte, tal como yo la entiendo, con las herramientas que he obtenido con la astrología, con el conocimiento un poquito del budismo, del tantra y de otras escuelas y técnicas, para mí representa esto. Y es mucho más que una unión entre hombre y mujer, es mucho más que una práctica sexual. Es el compendio, la posibilidad del compendio de todo, la posibilidad de la creación de unas nuevas bases donde nosotros podamos estar en nuestra mejor versión. Y no me gusta decir mejor porque ya estamos en bueno y malo, pero en nuestra más alta vibración. Cuando llegamos a ese equilibrio, todo lo demás está en equilibrio. Hemos trascendido los conflictos, hemos trascendido las tensiones, hemos trascendido las alteraciones. Y desde ahí se vive uno con el todo. Acuario es nuestra individualidad en el colectivo. Entonces, nosotros hemos conectado con nuestra individualidad desde el equilibrio de las energías Yin y Yang para hacer ese paso hacia Piscis, que es la integración y la... Ay, ahora no me sale la palabra, que la tengo en la punta de la lengua. La integración con el todo. Pero eso ya es otro tema y eso ya vendrá, ¿vale? Entonces, si os resuena, os lo quedáis. Si no, decís, uy, Euge, hoy, pues mira, se le ha ido el tema de las manos o de la cabeza. Y entonces, para mí es muy importante poderos transmitir tal como siento las cosas, que nos han enseñado o hemos sobrevivido en el camino de nuestra vida desconectados de quién somos, con carencias emocionales, sin una educación emocional, olvidando el equilibrio de nuestro ser, quién somos, con una verborrea mental, tanto externa como interna, que no podemos parar. A veces me escriben y me dicen, Euge, ¿cómo lo hago? Porque no puedo, me vuelvo loca. Y yo siempre digo, aprende a contar del 200 al 0. Ya sé que es muy básico, me vais a tirar algún día a la cabeza, pero de verdad, probarlo. Controlas tu mente. Y llega un día en que podrás tener los pensamientos que quieres tener sin que esto se vuelva una locura. Es hacer un cambio de hábitos. Tenemos un camino. Esta conjunción Venus-Marte en Acuario, después de haber pasado por Plutón, es decir, inicia un nuevo proceso para ser genuina quien tú eres. O genuino, ya no, ¿vale? Cada uno lo suyo. Para tomar tu genuidad, para ser genuino, para valorarte, para amarte, para salir al mundo tal como tú eres, ¿vale? Tiene que haber un cambio de hábitos, tenemos que hacernos responsables de nuestras necesidades emocionales, tenemos que hacernos responsables de nuestros diálogos, tenemos que reeducar la mente, cuidar el cuerpo, no solo físicamente, honrar los alimentos con los cuales nos alimentamos. Y todo esto nos da a un equilibrio, a un camino de autoconocimiento para poder ir evolucionando, para estar en conexión con nosotros, con nuestro potencial, con nuestras aptitudes que hemos venido aquí con ellas. Es que parecemos autómatas. Vivimos negados, vivimos frustrados, vivimos enrabiados, proyectando, demandando, responsabilizando. ¿Qué es esto? ¿De verdad todo es culpa de fuera? A ver, es que, bueno, tampoco es culpa. ¿De verdad todo pasa desde fuera? Paro, ya. Entonces, la conciencia como un suspiro de aire fresco, Acuario, la conciencia, el decidir que no más, que iniciamos ese proceso renovado, transmutado de valorización genuina. Y esto es un proceso
que justo acaba de empezar. Tenemos que entender que los tiempos van de otra forma. Cada cosa necesita su tiempo justo y necesario. Y paso a paso, acción tras acción, prueba, error. No son errores, son, ostras, pues de aquí aprendo, vuelvo a empezar, ¿vale? Eh, en realidad es un acto de fe pensar que ya tenemos en conjunción a Júpiter y a Urano juntos en Venus, ya están a orbe de 9, ya están a una distancia de 9 grados, Júpiter a 10 y Urano a 19. Entonces, hay un acto de fe para ese cambio. Hay una sincronicidad planetaria tan bella, tan hermosa, tan propicia, tan ahí en la bandeja, como decía René, para que nosotros lo trabajemos, con la posibilidad de trabajarlo con la conciencia y convertirlo en alta vibración. Claro, ¿qué pasa? Que una vez que ya lo haces con conciencia, y esto se lo digo mucho a mi hermana, ya le hemos fastidiado, porque ya no puedes decir que no lo sabes, ¿no? Entonces ya estás rendido. Bueno, un poquito de humor. Ya no puedes decir que no lo sabes. La conciencia, ¿vale? Y nada, y empezar a hacer este cambio. Y cuando ya empiezas a hacer el cambio, empieza otra forma de disfrutar la vida, otra forma de gozarlo, ese Venus, Marte, otra forma de ver las cosas. Eh, espera, me estaban escribiendo, que es que no puedo, me comentaban, gracias a vosotros. Eh, sí, exacto, que la lucha entre Marte, Venus y todo esto no es una lucha, es una integración, porque no interesa que entendamos que es una integración, que es el todo. Cuanto más ignorantes, más manipulables. Uf, ¿cómo ha acabado esto? Espero que... Yo sé que tengo una visión muy particular de las cosas. Espero que os haya gustado, que os haya resonado, que os haya servido. Y a los que os quedéis con lo que os he explicado, buen inicio de vuestra valorización y de generar las nuevas bases para amarnos a nosotros mismos y a vivir la vida desde otro punto de vista, que es la unión y la integración de las energías que están en nosotros. Un besito. Muchas gracias por estar, a los que estabais en directo y a los que lo veréis en diferido. Y muchas gracias a todos porque está habiendo un boom en el canal de YouTube, que es una locura y yo os doy las gracias. Todo esto lo hago para vosotros, ¿vale? Y gracias y comentarme siempre las cosas. Me encanta cuando hay esta interactuación y como vea que me ha estado escribiendo esto, totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Que tengáis buena luna llena, que fue ayer. Y sí, y la luna, y perdonar, esta conjunción la tenemos, eso sí, que no se me olvide deciros, hasta el 11 de marzo, ¿vale? Hasta el 11 de marzo. Besitos. Chao.